Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema quizás de una forma un poco más técnica, pero que lo vais a entender a la perfección, porque quiero que profundicemos un poco más, no solo en el trastorno de la personalidad narcisista, sino también en otros tipos de trastorno que también pueden acompañarse y convivir y coexistir con el trastorno de la personalidad narcisista. Por eso también me parece importante e interesante que lo conozcas. Hoy vamos a hablar del trastorno de la personalidad antisocial. A veces los psicólogos, por ejemplo, diagnosticamos depresión o ansiedad a las personas, pero estas son patologías que ocurren durante un periodo determinado de tiempo, no forman parte del comportamiento habitual de la persona. En cambio, en un trastorno de la personalidad sí hablamos de una forma de ser constante en la persona, como es el caso del trastorno antisocial de la personalidad. Antes de comenzar a explicar cualquier tema relacionado con los trastornos de la personalidad antisocial, me gustaría dejar claro que hay que tener cuidado con su estigmatización. A veces se puede poner una etiqueta diagnóstica a alguien por cumplir un determinado número de síntomas o características, pero es que eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante cuando nos encontramos en este tipo de situaciones es por qué ha llegado a tener ese tipo de síntomas. Por ejemplo, un trastorno de la personalidad común es el trastorno límite de la personalidad y se ha visto que en muchísimos casos, por no decir que en todos, aparece a raíz de un trauma complejo. Muchas veces explicar a los pacientes que tienen un trastorno de la personalidad también les puede tranquilizar porque le pueden poner nombre a lo que les pasa, pero hay que intentar no estigmatizar en exceso. Existen 10 tipos de trastornos de la personalidad según el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5, que los clasificó en 3 categorías o grupos. El grupo A se atribuye a los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. Los del grupo B serían los dramáticos, emocionales e impulsivos, que se atribuyen a los trastornos de la personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista. Estos 4 tipos de trastorno de la personalidad se caracterizan por tener la tendencia a la exageración, emotividad excesiva, inestabilidad, impulsividad y poca o nula empatía. Suelen transgredir las normas éticas y sociales en diferentes situaciones. Las 2 características principales son el egoísmo y el egocentrismo, puesto que anteponen su propio yo antes que cualquier otro interés, necesidad o persona. Y el grupo C, por último, donde estarían los ansiosos y temerosos. Se atribuyen a los trastornos de la personalidad evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo. Suelen presentar cuadros ansiosos, depresivos, también experimentan problemas a la hora de relacionarse socialmente, presentan un miedo atroz a la separación de figuras significativas para ellos o la pérdida de control. ¿Qué es el trastorno antisocial de la personalidad? Que es el tema que estamos tratando en este vídeo. Pues comúnmente se suele llamar psicópatas. ¿Te suena ahora? Pero es importante que entendamos que no todas aquellas personas que tienen este trastorno son psicópatas ni asesinan, igual que no todas las personas que asesinan se pueden excusar en padecer un trastorno antisocial de la personalidad. Para diagnosticar a una persona de este trastorno tiene que ser como mínimo a partir de los 18 años de edad y tiene que cumplir con los siguientes criterios, que aquí es donde quiero centrarme. Debe tener un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se producen desde los 15 años de edad y se manifiestan por 3 o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivos de detención. 2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4. Irritabilidad y agresividad que se manifiestan por peleas o agresiones físicas repetidas. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Y la última, ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien.
En resumen, es un estilo de comportamiento humano delictivo, sin motivo que justifique dichas acciones. Se caracterizan por presentar una falta real de empatía hacia los demás, carencia de remordimiento sobre sus acciones a pesar de que éstas hayan podido causar un gran daño sobre la otra persona. También aparece una baja tolerancia a la frustración, irritabilidad o violencia. El problema reside en que las personas con trastorno de la personalidad antisocial es difícil el cambio personal, puesto que no llegan a reconocer su culpa o a empatizar con los sentimientos de los demás. Además, se han visto alteraciones neurológicas en estas personas. En diferentes estudios epidemiológicos se ha visto que la tasa de prevalencia de este trastorno se sitúa en una proporción de 3:1 de hombres con respecto a mujeres. También aparecen factores como la juventud y un nivel socioeconómico bajo como característica de alto riesgo. A día de hoy se podría decir que no existe una única causa que genere el trastorno antisocial de la personalidad. Se está investigando sobre causas genéticas, epigenéticas o, dicho de otra forma, factores ambientales o del contexto que influyen en la alteración genética y los socioculturales. Todas ellas influyen en un desarrollo del trastorno. Hace relativamente poco se estrenó la película del Joker, un personaje que encarna el trastorno antisocial de la personalidad, que acaba subiendo de nivel y se convierte en un psicópata. Personalmente, a mí me gustó mucho la película porque nos deja entender que a veces un factor sociocultural y epigenético son el que mayor peso tienen en las enfermedades mentales. Además, consiguen que el espectador sienta que lo que siente el protagonista y nos lleva a justificar sus acciones psicópatas. El personaje del Joker es un hombre que sufrió malos tratos, abuso sexual y abandono en su niñez. Es decir, desarrolló un trauma muy complejo y años después fue humillado y abandonado de nuevo por la sociedad. No obstante, el mundo que tenga estas circunstancias acaba desarrollando un trastorno antisocial de la personalidad, pero en el caso de tener cierta vulnerabilidad genética, con este contexto es muy fácil desarrollarlo. De todas formas, ante esas circunstancias, no todo el mundo va a desarrollar el trastorno antisocial de la personalidad, pero posiblemente sí se desarrolle un trauma complejo, por ejemplo, estrés postraumático, disociación, trastorno límite de la personalidad o trastornos de la alimentación, por ejemplo. El motivo de este vídeo es porque hay que tomar conciencia en cómo nos relacionamos con los demás y dejar de excusar muchas veces que las personas están enfermas mentalmente y enfocarnos más en las circunstancias que han podido desencadenar que lleguen a este punto. Con esto no pretendo justificar ningún acto delictivo ni ningún tipo de maltrato, solo quiero que nos paremos a reflexionar en la importancia de la prevención de los trastornos de la personalidad y otras patologías. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas entendido todo y no se te haya hecho pesado con la terminología. Y sin más, te mando un beso muy grande. Nos vemos aquí en Todo Narcisismo la semana que viene. Un beso.